Tenemos acá el gusto de recibir a Juan José Olaizola, subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gracias por venir. Buenas tardes, un gusto. ¿Todo bien? Un gusto, bien, por suerte. Mucho laburo este año. Muy bien, sí. ¿Van a hacer algo en Paysandú? Sí, bueno, se está coordinando obviamente a nivel del Estado en general, de varios ministerios, y con la situación el tornado que pasó ayer lamentablemente en Paysandú, estamos en contacto con las autoridades del sistema de emergencias y que están coordinando lo que son el despliegue del Estado en el territorio. Claro, pero van a tener que, en algunos lugares van a tener que trabajar el ministerio mismo, ¿no? Sí. Estamos coordinando con las autoridades que son los que toman las decisiones, y naturalmente que todo el Ministerio de Transporte está a la orden. Bien, hizo mucho ruido el anuncio hace pocas horas de la cúpula del Ministerio de lo que va a ser la inversión pública en materia de infraestructura vial, que se dijo que iba a ser récord en cuanto a las inversiones anuales. ¿Se podrá cumplir con todo? Bueno, esperemos que sí. Venimos cumpliendo con las metas que nos propusimos. Fueron más de 300 millones el primer año, se pasaron los 500 el segundo año. Este año tenemos previsto 905 millones de dólares. Allí justo se están pasando las placas de la presentación. Tenemos una inversión muy fuerte en puentes, 227 puentes, sí, una inversión récord realmente. Cuando se dice intervenir en 200, ¿qué es? Bueno, son todo puentes tipo de nuevos, obras. sí, ¿O todos nuevos? refacción, son puentes nuevos, como por ejemplo en el Río Negro, el puente Picado de Oribe, que une Durazno y el Itacuarembó a la altura de San Gregorio de Polanco. Ese es un puente nuevo. Hay puentes donde tenemos intervenciones, está el puente de Centenario, también sobre el Río Negro, hay una intervención también ahí en el puente de Ruta 2, o sea, hay obras importantes. Bueno, el puente Charqueada, que ha sido varias veces mencionado, algunos que de repente no tienen tanta prensa, pero que para las poblaciones son muy importantes, como el puente Perseverano que se hizo, que une Lares y Perseverano. Eso no fue una promesa de la calle, una promesa, que estuvo visitando por aquí. Exacto, una promesa del presidente que se cumplió, y que quedaba aislado, Lares quedaba aislado en algunas circunstancias con crecidas, y bueno, ahí que pudimos unir a la población. A veces para el país son pequeñas cosas, pero para la gente es muy importante. Es lo más importante. Énfasis en la seguridad vial, en más de 100 rotondas nuevas, más de 10 intercambiadores. Es decir, seguridad vial va asociado a las obras. Para nosotros es tan importante la obra como la seguridad vial, cada vez más importante. Cuando a fin de año, en diciembre, inauguramos el intercambiador en Ruta 37 y Ruta Interbalnearia, el que une Pan de Azúcar y Piriápolis, el intendente Antilla me decía, este cruce se cobró más de 70 vidas humanas. Entonces, en esos momentos que uno a veces cae con realmente la importancia que puede tener un intercambiador de este tipo, una rotonda bien hecha, porque naturalmente que crece la producción, crece el tránsito en las rutas, y tenemos que ir acompasando las medidas de seguridad vial a las necesidades de la gente, ¿verdad? Y la producción. Hay un detalle que dijo el otro día el ministro, creo que fue en una ponencia que tuvo en la Cámara de Comercio Española, que ya no solo se habla de cantidad de kilómetros en cuanto a cuando se hacen rutas nuevas, sino en la calidad de la propia ruta, que dice que con eso había algunas divergencias. Es un énfasis que ha puesto el Ministerio en cuanto a que si se hace una ruta tiene que durar. Esos son dineros públicos de todos los uruguayos lo que se pone en las obras, es mucho dinero, y realmente el Ministerio ahí tiene que no solamente hacer un diseño de obra razonable, sino además tener un control de la obra para que realmente se lleven adelante de acuerdo a los estándares que se... ¿No hay uno solo? Yo pensé que había uno solo, es decir, una ruta tiene que ser ruta. Y bien hecha. No, hay varios. Más baratas y más baratas. Hay más baratas. Hacemos una rutita de todo tipo. Pero es una engaña pichanga, hacemos una ruta nueva y luego según se rompe. Capas, según los mecanismos. Sí, digo. La capacidad de carga, supongo. Exactamente. Hay distintas necesidades, hay distintas calidades de ruta, hay distintos tipos. Está bien, pero las rutas madres, esas que salen deberían ser todas. Deberían ser todas a prueba de tanque de guerra. Tenemos rutas en hormigón armado, tenemos en mezcla asfáltica, tenemos distintos, y tenemos rutas en tratamiento bituminoso. Hay una cifra que ahí pasó, que no sé si capaz que pasó desapercibida, pero es muy importante. La aspiración del Ministerio es ir a balasto cero en la red vial nacional. Es decir, terminar los 375 kilómetros que quedan de balasto, terminarlos y hacer todo con todo pavimentado. O sea, que el mínimo sea un tratamiento bituminoso, pero que estén pavimentadas las rutas. Ese también es una aspiración importante. ¿Está incluida en esto? Está incluida en este plan.
y además también hay un componente de seguridad importante, ¿no? Sí, claro. Para lograr esa meta. Y la 14, por ejemplo, ya ha cobrado un montón de vidas. Bueno, la 14 se está haciendo la PPP, hay dos PPP ahí, por un lado hay la primera que es la 3, que está de Mercedes a Sarandí allí, muy avanzada en la obra, ya quedan las últimas partes, no hay Paz de Trinidad y queda alguna obra más, y comenzó la 5, que es de Sarandí del G a Lascano y Velázquez. Así se va a hacer toda una ruta por el centro del país, y que va a terminar con la conecto con la obra de la ruta 15, que hay una obra muy importante en ruta 15, no sé si ustedes han hecho ese tramo entre Rocha y Lascano, sí, sí. Muchísimas curvas, sí, muchísimas alturas. Y alguna parte que todavía es de tierra incluso. Bueno, se está haciendo toda la ruta nueva, pero no solamente se están bajando algunas de las subidas más importantes, se están enderezando y se están haciendo muchos puentes, así que va a mejorar mucho en seguridad esa obra, y usted va a poder ir de Mercedes a Rocha por toda esa ruta, ¿no? Por la 14 y la 15 va a poder llegar a Rocha y allá cerca de la frontera con Brasil. ¿Me permitís una preguntita? Escuchaba los otros días al director de OPP, Isaac Alfi, decir que se habían logrado además toda esta planificación con una reducción de presupuesto, con una baja de presupuesto, determinadas estrategias. ¿Esto cómo fue la mecánica? Y una segunda pregunta, y esta es más personal. El puente Bella Unión, Montecaseros, ¿hay alguna planificación? Por una sola razón lo pregunto. Me encanta ir a pescar esa zona, y si está ese puente sería algo espectacular. Atención, Yo sé que personalizada Él después lo de la dijo, hora. es algo personal. Atención personalizada después de las 4. Ponemos un despacho. Yo así. le pido también que yo me lo aliviane escuché las al 5. presidente. No trajiste ningún trámite para Por ir al eso, Ministerio de Transporte. yo escuché al presidente hablar de ese puente Montecaseros. ¿Vos sabías que no se puede? Y preparaste la caña. Pero es terrible, o sea, claro. Pero además es terrible. Las balsas que hay ahí. Hay días que no se puede cruzar. O Si sea, usted me aliviana a las 5 podés y las cruzar 8, yo se siempre. lo voy a agradecer. Tenés que hacer también. toda una vuelta. Es muy importante para los pescadores. Claro. Sí, bueno, ese es el proyecto que decía Antonio, es un proyecto que está en común con Argentina. Hoy está estudio de la delegación de CARU, de Uruguay en CARU y Argentina en CARU, y a nivel de cancillerías. No está directamente el ministerio en ese proyecto, pero sabemos que lo están analizando, y bueno, y hay un apoyo de CAF también en el proyecto para poder financiar esa obra. Es una obra muy interesante, pero hoy por hoy se está negociando con Argentina para poderla llevarla adelante. Es una obra muy interesante para esa región noroeste del país. En la ruta 5, que ya nos decimos, vamos La por 5 y la partes, después 8, vamos la al 5 y tema. la 8. La 5, ya se adjudicaron los 4 tramos, uno en la concesión de Hernández y González, el tramo sur, 2 tramos que se licitaron, y hay el tramo norte ya lo tiene la empresa Ramón Álvarez, que ya está en obra, así que la idea es llegar en doble vía. ¿Han previsto eso, doble vía o mayores carriles de paso? Doble vía a Durazno. Bien. Sí, vamos a llegar en doble vía a Durazno con esa obra. Se va a continuar a partir del kilómetro 43, la doble vía actual, hasta llegar al kilómetro 180, llegué en Durazno en doble vía. Y una consulta muy técnica me que quedó aparte, una, vez, sí. que me genera mucha curiosidad en las rutas nacionales. ¿Qué es lo que realizan las rotondas? ¿Cuál es el mecanismo que alivian las rutas, las rotondas? Hay que ¿Por qué frenar, se elige una hay que rotonda? frenar. Por esa razón. Exacto. Todos Sí. los cruces importantes hay que frenar. Sí, Pero además. porque hay y como donde una no hay tendencia, conos. ¿no? Exacto, el ingreso usted obliga a frenar, como bien decía Vilar, y además a girar, entonces ahí frena la velocidad e integra naturalmente lo que es el ingreso de una ruta y de la otra, evitando el cruce, ¿verdad? Claro. Antes de la rotonda ya Caminera había puesto conos. En muchos lugares llegabas, por ejemplo, Punta del Diablo. Sí. La 9 llegabas Sí, a Punta sí. del Diablo. Exacto. Y había 200 conos que te obligaban a... Es que hay como una tendencia en los últimos años a colocar rotondas en Para casi todo el evitar país. para cerradas. para Las evitar rotondas eso. abiertas también hemos tenido problemas de seguridad, Claro. como la rotonda de la Ruta 2 llegando a Fray Bentos, que ha costado varias vidas también en este momento, Sí. ya está cerrada, porque el sistema de rotondas abiertas, que fue muy común en una época en nuestro país, también tenía ese problema de los accidentes de tránsito. Quedó pendiente la primera pregunta Sí. de Antonio, que era el mecanismo por el cual, a pesar Sí. de esa inversión, Yo supongo que interpreto lo que dice Antonio, creo que es lo que habló el economista Alfi el otro día, que comparó el régimen de PPP con el régimen Exacto, de los contratos es eso. CREMAF. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había algunos paquetes PPP que habían comenzado, otros, la mayoría, que aún estaban en etapa de papeleo, digamos, de trámite administrativo o de instrumentación financiera.
El gobierno anterior tuvo bastante problema para instrumentar esos PPP porque realmente son muy engorrosos por varias cosas. Primero, tiene un trámite previo a la obra muy importante. Segundo, la instrumentación financiera es bastante compleja. Tercero, como eran a 20, 22, 24 años, hay muchos riesgos que el inversor traslada en el tiempo, porque no se sabe en un mundo tan cambiante. Hasta que arranque. Claro, los traslada a la obra, entonces se encarecía la obra. Y nos pasó, por ejemplo, en el caso de la PPP de la Ruta 3, de la doble vía entre la Ruta 1 y San José, el bypass de San José, que llevó 5 años de trámite y 2 años de obra lleva. Entonces, claro, hay una desproporción entre lo que es todo el trámite previo y la obra en sí. Y se consiguió, se fue al esquema CREMAF, que es un esquema más sencillo, mucho más sencillo. ¿Por qué CREMAF? Son contratos de rehabilitación y mantenimiento. Un día me lo dijo Heber y obviamente me voy a acordar. ¿Cómo era? ¿Contrato? Contrato de rehabilitación y mantenimiento con financiación. Sí, solo nosotros lo sabemos. No se sienta mal porque solo nosotros sabemos. Comúnmente llamamos crema. Claro, después se le agregó la F. Empezaron haciendo crema y después le agregó la F. Para no confundir con el postre. Exacto. Que son contratos más pequeños que implican 2 años de obra y 10 años de mantenimiento. Ese es el formato típico, 2 años, 2 años y medio de obra, con 10 años de financiamiento. Hay un adelanto de un 70% del pago de la obra periódicamente durante la obra, a través del pago no, de certificados. Se certifica, se van dando los certificados de forma tal que la empresa constructora pueda conseguir el dinero para hacer la obra. Claro. Y después se repaga el total de la obra con el mantenimiento, porque la empresa también se encarga del mantenimiento de 10 años. Con lo cual usted tiene la garantía de que esa empresa no solamente va a cumplir con la obra, sino que si no cumple además va a recargar en la etapa de mantenimiento porque la obra no estuvo a la altura. Es decir, que usted se asegura que esa empresa cumpla con los estándares previstos en el contrato y asegure a 10 años. Es un esquema que además permite, por la escala, como ser más pequeños, que las empresas nacionales puedan acceder, no generar consorcios a veces a nivel con empresas internacionales, bastante más complejos. Las empresas nacionales acceden y ha sido bien recibido por el mercado. Tenemos más de 500 millones de dólares en esta modalidad de contratos crema. Hay un drama que se da sobre todo en verano para que la gente que vive allí en la Costa de Oro pueda cruzar la Interbalnearia a la vuelta de la playa. ¿Está pensado en estos proyectos algún cruce peatonal, además de Salinas, que ya está, de Atlántida, o por ahora no? Sí, bueno, se hizo el primero en Pinamar, que dio, bueno, en realidad allí se genera como una especie de óvalo de circulación y no se saca el semáforo en principio, pero se insta al tránsito local a poder utilizar esta nueva modalidad de circulación, y a partir del análisis y del resultado que dé, hay varios cruces más previstos allí para poder para alivianar el tránsito local, y atado a eso está la doble vía de rutas 8 y 9 que va a llegar a Rocha. Entonces ya arrancaron las obras en ruta 8 hasta la 9, se va a hacer la 9 de entre la 8 y Los Cardos, y 100 kilómetros de ruta entre Pan de Azúcar y Rocha para poder aliviar el tránsito que va al este, aliviar también la ruta interbalnearia, que seguramente a mediano plazo necesitará una tercera vía, sí, pero por el momento se le va a dar una alternativa por rutas 8 y 9 para en los picos de temporada turística que todos conocemos y hemos vivido, poder aliviar ese tránsito. ¿Cuándo se va a pagar siempre con TAG el peaje? Bueno, queda culminado el tema es así. Nosotros empezamos el 1 de julio, el primer peaje en Paso del Puerto, en la ruta 3. En principio, los primeros días no han tenido problemas. La idea es evaluar un mes y medio cómo funciona el primero, y a partir de ver que realmente se está funcionando de acuerdo a lo esperado, cada un mes ir agregando un peaje. Los últimos van a ser el peaje de Barra Santa Lucía, la entrada a Montevideo en la ruta 1, y el peaje de Pando en la ruta interbalnearia. Son los que tienen más funcionarios. ¿Y está previsto que en las fronteras los turistas puedan adquirir el tag? Porque si no llegan al peaje, si ahora... No. En la frontera van a poder acceder al tag y colocarlo en el vehículo, y de esa forma poder... ¿Y qué pasa con el personal de los peajes? Bueno, que se redistribuye. Sí. Es más, cuando hicimos la conferencia de prensa, estaban los funcionarios de peaje en
la mesa, o sea, se trabajó en estos 2 años con ellos y van a ser redistribuidos. Algunos se jubilaron y otros se acogieron un retiro incentivado y otros van a quedar funcionando en el esquema vial, en radares, en el propio sistema de peajes, con la venta de tag, es decir, con distintas funciones vinculadas a la operativa vial. Juan José, saliendo un poco de este tema, hemos recibido aquí a las diferentes cámaras de transporte, la de transporte internacional, la de transporte de camionetas turísticas también. Imagino que con todo esto de la rendición de cuentas tenían mucho trabajo, pero saber si han tenido en cuenta sus reclamos y si los van a recibir a corto plazo para evaluar otras posibilidades. ¿Cuál de las cámaras me dices? Cámaras de transporte internacional y turística. Sí, tenemos permanentemente reuniones con ellos. Es más, con la Cámara de Transporte Internacional. De carga estamos hablando. De carga. Tenemos, sí, con la ITPC, la Intergremial de Transporte y Producción de Cargas, tuvimos una reunión hace pocos días atrás y se generaron 5 grupos de trabajo que van a integrar las cámaras, que va a integrar el Ministerio y bueno, se van a poner a trabajar en distintos aspectos puntuales, justamente porque además, fíjense que la ITPC son más de 20 gremiales, es una federación de gremiales, entonces se decidió hacer grupos de trabajo más pequeños con distintas temáticas para poder ir abordando los distintos problemas. Así que hay reuniones diferentes. Están muy preocupados. Sí, hay algunas reuniones. Nos han trasladado. Bueno, tenemos un problema ahí cambiario en Argentina que nos está afectando de distintos, al comercio del litoral, al sector turístico. Es decir, ¿qué pasa con el SICTRAC? O pongámosle la sigla que queramos. Bueno, que es un sistema de control. Sí, se está trabajando en la Dirección de Transporte en un sistema de control. Esperemos que sea satelital. La idea es hacer un sistema de control moderno que nos dé un mapeo de las cargas en todo el país, atento a lo que son las competencias del Ministerio de Transporte. De todas formas, nosotros estamos pensando en un sistema que brinde información general y que en caso de que otro ministerio nos pueda pedir información puntual sobre algún aspecto concreto, que le podamos acercar esa información, pero en principio apuntando a un esquema satelital que nos diga cuáles son las cargas que se mueven por el país, dónde está aumentando la demanda de ruta. Eso además permite evitar la competencia desleal y planificar. La informalidad, como hemos hablado en la mesa. Sí, totalmente. Es decir, uno va a tener claro cuáles son las cargas que circulan, los camiones que circulan, por dónde se está incrementando, dónde está bajando. Es decir, para que nosotros también, para los mantenimientos de ruta, para la planificación de obras nuevas, es muy importante contar con información. ¿Para cuándo eso, José? Esperemos tenerlo para fin de año. Bien. ¿Han recibido mucha denuncia de informalidad en el traslado de pasajeros? No, en traslado de pasajeros que yo sepan, por lo menos nada importante. Era una campaña que estaba haciendo la Cámara de Transporte. No, nosotros porque había muchos ómnibus que estaban circulando. Por lo menos ómnibus y camionetas, ¿verdad? Ilegal. No, por lo menos que... Ilegal no, sin los permisos adecuados. Por lo menos que sea algo importante, yo no tengo conocimiento. No tengo conocimiento y no me han comentado de la gente de transporte de algo así importante, ¿verdad? Bien. Hubo una campaña que era viajar en transporte legal. Es que es una realidad formal. Es una formal. Realidad del turismo. Si usted... decirlo que hay infinita cantidad de camionetas que son pero si no llega la denuncia... Nosotros estamos totalmente a favor de la formalidad. Sí. Primero que nada, es más, si usted cruza las fronteras, se va a encontrar con ejemplos de informalidad que son cotidianos. Por suerte, acá en Uruguay no pasa. Eso puede haber algún caso concreto de algún desvío y ahí habrá que perseguirlo y penalizarlo. Pero hay que decir, no es una realidad con la que convivamos, por lo menos por la información que nosotros tenemos. Si hay alguna información que nosotros no tenemos, estamos abiertos a escucharlo. Claro, sucede que muchas veces es que la única forma es mediante denuncia, si no ustedes no fiscalizan de una forma más amplia. No se fiscaliza. Si los cuerpos inspectivos de la Dirección de Transporte están en las rutas y fiscalizan. Por eso le digo, no tengo conocimiento de algo así que sea... Creo que había hasta un código QR para ver si el en realidad está en regla o no. Me pasó en el último tiempo que no está digitalizado en realidad ese código QR. Las empresas hoy lo tienen en papel, o sea, sí te para el ministerio, pero no está digitalizado, tenés que presentar el papel. Yo le puedo asegurar que nuestro país es hiper controlado y realmente me parecería muy podría difícil decirle que no, empresa, pero bueno. Si hay un caso, yo le digo, ahora después cuando termine el programa me lo pase. Podría decirle que no, que en realidad es una situación que afecta al turismo hoy en día, que hay muchas camionetas en la informalidad y que cualquiera toma una camioneta que compró una Traffic de pasajeros y la pone a trabajar. Sí, pero no multan,
bueno, ojalá los Lo encuentren multan. y los Sí, multen, sí, sí. pero puede Es más, yo pasar conozco casos. entre tanto que trabajen durante un tiempo y afecten a aquellos que tienen los permisos correspondientes. Bueno, no podría pasar, si pasa, para eso están los cuerpos infectivos y detectarlos, y si hay una denuncia concreta, nos las hacen llegar. Antonio, ¿alguna otra consulta sobre pesca, sobre muelle? ¿Algún muelle específico donde vas a pescar vos? ¿Un muelle ¿Alguna nuevo? rotonda que no te hay esté ¿Un gustando? muelle nuevo de hormigón en lugar de madera? ¿No querés? No, Es una lista. era un poquito para darle un toque De humor. a la Sí. entrevista que también. La gente verdad, va a querer saber qué pescás la y verdad que- con cuánta periodicidad y todo eso. Eso es lo que ganás vos. para nada. Gracias, Un gusto, Olaizola. un gusto estar acá. Bambino, ¿tenés mensajes? Tengo mensaje de la gente. Bueno. Mira, este viene respecto a una ruta. Dice ruta 25 entre Juni y Tres Bocas. La verdad que está muy peligrosa. Dice el 360. Después hay otro. Pará. Claro. Dígame. Y siguen el consejo de Maeso, ¿viste? Si Maeso hace ¿Viste? preguntas personalizadas, Claro. acá también. Va a empezar, empieza ahora, en la segunda mitad del año, la obra. En la ruta 25, Ya. en el tramo donde él dice, más aún va a seguir hasta las 5, o sea, va a ser Mirá. la 25, el Chuyú entre Bocas, directamente, se va a hacer en una muy buena calidad de pavimento, así que se quede tranquilo que Muy bien. vamos a hacer esa obra en la segunda mitad del Las año. rutas Y bueno- de esa zona tienen que ser todas potentes por los Sí, porque camiones. Bueno. mucho tránsito de Hay camiones otra de pregunta. Ya, Parece. ya que estamos, aprovecho, subsecretario. señor. Dice, ¿qué nos puede decir del empalme entre ruta 26 y 18? No tiene rotonda y hay mucho tránsito de camiones y no tiene iluminación. 180, mando. Seguramente es una de las 100 rotondas que le comenté. Me planteó la sellada, lo tendría que consultar, pero debe ser Ella una va a de las tomar 100 nota, rotondas. se lleva el apunte. Se lleva el apunte, debe ser una de las Seguro. 100 que le comenté. ¿Alguna otra pregunta para...? No, después ¿No? comentarios. Concretamente preguntas serán esas. Gracias. Ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias.